Usted está utilizando la orden del equipo. Sí. Dejar relevantes. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Muy buena noche. A todos los estudiantes del curso 4015-89, llamado Cinética. Bienvenidos a la web correspondiente a la unidad 2 del curso que lleva el mismo nombre. Esta web fue diseñada para aclarar dudas referentes a las actividades que ustedes deben de presentar de manera individual y colaborativa. Y en este sentido, tenemos que entrar en contexto referente a lo que es la cinética. La cinética es un término que denota o indica movimiento o cambio. Pero en la rama de la química hay que tener presente que la cinética es la rama de la química encargada de estudiar las velocidades con las cuales se llevan a cabo reacciones químicas. Y estos estudios tienen en cuenta o tienen muy presente lo que es el cambio de las concentraciones, bien sea de reactivos o de productos, en el tiempo. Y de esta manera se expresan en unidades de concentración respecto al tiempo. En el ámbito aplicado, los estudios de cinética se pueden ver en estudios donde se involucre la rapidez con la cual se digiere un medicamento o actúa un medicamento. También tiene que ver con, bueno, también se pueden realizar estudios del equilibrio de formación y consumo del ozono en la atmósfera y una gran parte de la cinética química está interesada en el desarrollo de catalizadores. Esto con el objetivo de optimizar la velocidad de reacción con la cual una velocidad de reacción de interés. La cinética está directamente relacionada o tiene una fuerte dependencia con la concentración de las especies, más específicamente de los reactivos, y esto es debido a que con la concentración aumenta la probabilidad de colisiones moleculares y con eso el efecto o la terminación de una reacción en específico. Bueno, aparte de ese factor de colisión, que sería un factor cinético, también la probabilidad de que ocurra una reacción depende de factores termodinámicos, por lo cual hay que tener en cuenta otro tipo de variables. La velocidad de reacción se describe entonces como la rapidez con la cual se modifica la concentración, bien sea de un reactivo o de un producto, por lo cual tenemos que tener en cuenta la concentración en un momento inicial. Tenemos que tener en cuenta la concentración del reactivo en un momento dado respecto a la concentración inicial que había en un tiempo inicial. Como lo mencioné recién, la velocidad de reacción tiene una fuerte dependencia de otras variables, entre ellas está la temperatura, la naturaleza de los reactivos y si en medio se va a encontrar una especie que me favorezca dicha velocidad. Para poder realizar análisis de velocidad de reacción hay que tener en cuenta por lo menos tres aspectos esenciales. El primero es que la reacción no debe ser alterada por otro tipo de reacciones que se puedan dar en el medio. Hay que tener control muy preciso sobre la presión y la temperatura.
y la determinación, o sea, la manera como yo voy a cuantificar el consumo o la producción o la formación de productos debe de ser tal que no perturbe el sistema. Ahora, eso en cuanto a la velocidad de reacción, pero para poder establecer una relación entre la velocidad y la concentración de los reactivos, en este caso, es necesario aplicar el concepto de ecuación de velocidad o ley de velocidad. Y esta ecuación de velocidad es muy particular de cada una de las reacciones. Aquí se presenta un ejemplo en donde el reactivo A da un producto o el reactivo A más B da un producto. La ecuación de velocidad o ley de velocidad es diferente en cada uno de los dos casos. Ahora, ¿cómo se debe expresar la ecuación de velocidad? Por lo general, cada una de las reacciones va a tener un coeficiente estequiométrico. En este caso, A tendrá una proporción, reaccionará proporcionalmente con B para producir X. La ecuación de velocidad de esta reacción se describe como se muestra en la figura. La velocidad entonces es proporcional a las concentraciones por una constante de velocidad, las concentraciones correspondientes por una constante correspondiente, y las concentraciones de cada uno de los reactivos está elevado a un exponente, el cual lo llamaremos orden. Este exponente, a diferencia de las ecuaciones de equilibrio, no dependen del coeficiente estequiométrico con el cual reaccionan en la ecuación. Estos coeficientes estequiométricos deben de determinarse, perdón, estos exponenciales deben de determinarse de manera experimental. Bueno, en este sentido, entonces, estos exponentes nos dan el orden de la reacción de manera general o de manera particular para cada uno de los reactivos involucrados en la reacción. En el caso de esta ecuación de velocidad, el orden de reacción respecto a A está elevado a la m, es m, y el orden de velocidad respecto a b es igual a n. Las unidades de la constante de velocidad, entonces, tienen que estar dadas, bueno, si estamos hablando de una relación de concentración y de velocidad, entonces, simplificando las unidades de velocidad sobre las unidades de concentración, vamos a tener, por lo general, estas unidades para la ecuación o la constante, la ecuación de velocidad. Deben de haber unidades de concentración y unidades de tiempo. Ahora, la disposición de estas pueden ser en el numerador o denominador dependiendo del orden de la reacción. También, las unidades de la constante de velocidad son particulares de cada una de las reacciones. Ahora, ¿cómo se van a determinar las constantes, la ecuación de velocidad? Para eso, entonces, hay que establecer una relación, como bien se ha mencionado, entre las concentraciones y las velocidades con las cuales ocurre la reacción. Y estas determinaciones son muy experimentales. La velocidad inicial, por tanto, entonces se realiza diseñando experiencias donde se varíen concentraciones de un reactivo y permanezcan constantes de otro reactivo. Bueno, y viceversa. No quiere decir que solo vaya a ser variable la concentración de A, en este caso, y constante B. Bueno, esto también debe de ser constante A en algún momento y variable B. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza esa determinación. El ejemplo es una sustancia reacciona con 2 moles de la sustancia B para producirse. Como mencionamos anteriormente, el orden de reacción no necesariamente es igual al coeficiente estequiométrico de cada uno de los reactivos. En este caso, la ecuación de velocidad se expresa como la velocidad, que es igual a una constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a la X por la concentración de B elevado a la Y. X y Y siendo los órdenes respecto a la reacción de cada uno de los reactivos.
Y como bien lo mencionaba, o como lo mencionaba anteriormente, lo que se debe hacer es variar la concentración de cada uno respecto a cada uno de los reactivos. Y el experimento entonces se diseña para determinando las velocidades en tres condiciones diferentes. Entonces se planea un experimento 1, 2 y 3. En la experiencia 1 y 2 permanece constante la concentración de A, y en la experiencia B permanece, y mientras que las concentraciones de B se modifican. Luego, en las experiencias 1 y 3 eh, permanece constante la concentración de B y se modifican las concentraciones de A. Luego, para cada una de las experiencias se va a tener una velocidad inicial que nos va a permitir determinar finalmente la ecuación de velocidad. Determinación de la ecuación de velocidad. Bueno, entonces, como bien aquí en esta filmina, en la parte superior encontramos la expresión de la velocidad para esa reacción, y lo que vamos a hacer entonces es, para poder inicialmente determinar los órdenes de la reacción, y posteriormente vamos a determinar la constante de velocidad. Para eso entonces se realiza un procedimiento aritmético. Se toman experiencias donde se varíe la concentración de un reactivo y permanezca constante la otra. En este sentido, entonces, se eligen las experiencias en un momento inicial 1 y 2, y en un momento final la experiencia 1 y 3. Para determinar el, el orden de la reacción respecto a B, se modifican, se deja constante la concentración de A y se modifica la concentración de B. Y para eso entonces se toman las ecuaciones de velocidad de dos experiencias, la velocidad de la experiencia 1 y la velocidad de la experiencia 2, y se realiza el cociente correspondiente de cada una de ellas. Bueno, y en ese sentido, entonces, en esta parte del cociente tenemos los valores correspondientes a la experiencia 1. Entonces tenemos que la velocidad de la reacción es igual a elevado a su exponente por B elevado a su exponente, pero como las concentraciones de A permanecieron constantes cuando se realiza el cociente, esto es igual a 1, y un número elevado, y 1 elevado a cualquier número va a ser 1, con lo cual se simplifica la ecuación, quedando que las velocidades, el cociente de velocidades es igual al cociente de las concentraciones U. Perdón, aquí hay una corrección, aquí no es A sino B. En ese sentido, entonces quedaría como la velocidad de 1 sobre la velocidad de 2 por el cociente de B en la experiencia 1 sobre la concentración de B en la experiencia 2 elevado a su exponente, que es Y. Esto entonces nos permite reemplazar los valores y determinar Y. Bueno, de esa misma manera se puede realizar la determinación del orden de reacción para el reactivo A. Y para eso entonces se eligen las experiencias de velocidad de 1 y de 3. Se realiza el mismo experimento y así se puede determinar el orden de reacción respecto a. Bueno, en esta ecuación sí tenemos bien descrito el procedimiento matemático. No. Bueno, no, igual. Nada más que aquí sí tuve en cuenta que es la relación de la concentración en la experiencia 1 sobre la concentración de la misma especie en la experiencia 3.
Entonces se simplifica, se obtiene el valor de x. Luego esos valores ya determinados se pueden expresar finalmente en la ecuación de la velocidad. Ahora, ¿cómo determinamos k? Para determinar k, como ya conocemos los exponentes correspondientes, simplemente tenemos que reemplazar en cualquiera de las experiencias. O sea, tomamos una de las experiencias y reemplazamos los valores correspondientes. Y de esta forma podemos calcular k. Luego, a partir de las ecuaciones de velocidad también es posible establecer cómo cambian sus concentraciones respecto al tiempo. O sea, si nosotros tenemos entonces definida la ecuación de velocidad, es posible determinar la constante a partir de variaciones de la concentración en el tiempo. Y eso se realiza integrando las ecuaciones de velocidad correspondientes. Como lo mencioné anteriormente, cada una de las reacciones tiene una ecuación de velocidad particular. Pero aquí entonces tenemos ejemplos para determinar la velocidad de una reacción a partir de los tiempos correspondientes para ecuaciones de orden 0, de orden 1 y de segundo orden, de primer orden y segundo orden. Y lo que se realiza es, teniendo la ecuación correspondiente, se realiza la integral respecto al tiempo para obtener, con el ánimo de obtener la función en el tiempo de la concentración de los reactivos. Realizando la integral, nosotros vamos a tener una ecuación que corresponde a la velocidad integral de esa reacción. Y vamos a tener entonces en este caso tres expresiones particulares para orden 0, primer orden y segundo orden. Ahora, ¿cómo saber a qué orden corresponde nuestra ecuación si nos dan valores de tiempo y valores de concentración? Bueno, lo que hay que hacer es la determinación de la constante por un método gráfico. Y en ese caso, como nosotros no conocemos el orden de la reacción y el orden de la reacción, y tampoco conocemos K, lo que se debe realizar es una gráfica en el plano cartesiano con los datos correspondientes. En el ejemplo que ustedes tienen, o en el ejercicio colaborativo número 3, ustedes tienen una serie de valores de tiempo respecto a la concentración del reactivo. Entonces lo que tienen que hacer es realizar gráficas. Con esos datos tienen que graficar, tienen que calcular. La concentración, pues ya la tienen. Y la deben de graficar en función del tiempo. ¿Sí? Si grafican la concentración en función del tiempo y obtienen este perfil, entonces quiere decir que su reacción es de orden 0. Luego, si no da una línea recta dependiente negativa, entonces la reacción no corresponde a orden 0. Luego, deben de calcular el logaritmo de la concentración del reactivo y graficarlo en función del tiempo. Si la gráfica resultante les da una línea recta con pendiente negativa, quiere decir que la reacción en realidad era de primer orden. Si no lo es, entonces no corresponde. Y también deben de realizar una gráfica de 1 sobre la concentración de A respecto al tiempo. Y en este caso deben de obtener una expresión. Deben de tener una línea recta de pendiente positivo. Si no obtienen este perfil, quiere decir que su reacción no corresponde. Ahora, en alguna de estas debe de ajustar. Y en la que ajuste ustedes podrán determinar en consecuencia el orden de la reacción y la constante de velocidad. Eso es lo que tendrían que hacer para el ejercicio 3. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, por favor comuníquense a través de Skype conmigo o por el correo institucional o correo del campus. Gracias.